Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nuestro tema central, no podíamos dejarlo fuera. Definitivamente es un tema que tenemos que seguir abordando, no solamente hoy, sino todos los días y con mayor razón en medio de una pandemia como la que hoy estamos viviendo. El informe especial, el impacto de COVID-19 en el tratamiento del cáncer de mama, revela que con la pandemia el tratamiento del cáncer de mama se ha visto afectado. Las mujeres dejaron de recibir las terapias de radiación y de realizarse las mastectomías. De esto estaremos hablando hoy. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres a nivel mundial. Es el cáncer que mayor número de vidas cobra entre las mujeres. También hoy le estaremos presentando algunas estadísticas. Sobrevivientes al cáncer de mama llaman a las mujeres y hombres a conocer su cuerpo y realizarse la autoexploración. El número de muertes semanales notificadas por COVID-19 a nivel mundial van a la baja. Afortunadamente tenemos ya varios días que nuestros compañeros corresponsales en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, nos han venido dando cuenta de este descenso en las cifras, pero aún así las medidas tienen que seguir vigentes: el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, evitar lugares con muchas personas y máxime si están cerrados. En fin, de esto también estaremos hablando hoy a lo largo del programa. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 ha abierto la cruda realidad en la salud humana. En este tiempo, los diferentes marcadores clínicos de riesgo aumentaron, entre estos el cáncer de mama. A nivel mundial, este tipo de cáncer ocupa el primer lugar en decesos. La Organización Mundial de la Salud informa que en el primer año de la pandemia por COVID-19 se diagnosticaron 2.3 millones de mujeres y 685,000 perdieron la vida. Advierte que 1 de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. La mayoría de los casos y de las muertes se registran en países de ingresos bajos y medianos. Además, señala que la supervivencia a 5 años excede del 90% en los primeros países, mientras que en la India y Sudáfrica es de 66% y 40% respectivamente. La emergencia sanitaria internacional COVID-19 va dejando daños colaterales en el tamizaje de cáncer de mama, como son los procedimientos médicos optativos, las pruebas de detección que fueron suspendidas y el descenso en mastografías de tamizaje con la justificación de prevenir riesgos de infección de SARS-CoV-2. Sin embargo, un retraso en semanas, en meses y en años de cáncer de mama se encuentra la mujer en medio de la muerte. Los especialistas advierten de un incremento de casos a nivel mundial en etapas tardías al no tener los estudios a tiempo, y lo más lamentable, se estima que el próximo quinquenio podría aumentar de 9.6 muertes por cada 100,000 mujeres, lo que representa 3,000 muertes más de las previstas para el año 2030 tan solo en algunos países. Además, el cobro de la pandemia también se asocia en el encarecimiento de los tratamientos retrasados. En Estados Unidos se estima que el diagnóstico de cáncer avanzados como consecuencia de la pandemia pasará de 20 a 48%, lo que generará un crecimiento en los costos de atención de $375 millones aproximadamente, informó Isaura López Villalobos. Le dábamos cuenta ya sobre este descenso en el número de casos de COVID-19 a nivel mundial, y quien nos actualiza la cifra, el informe de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, Suiza, es nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE. Pablo, te escuchamos. Adelante, qué gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Son ya más de 240 millones los casos de contagios, mientras que las muertes por coronavirus a nivel global se acercan a los 5 millones. Son los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. Según esas cifras, América es el continente más afectado, con unos 92 millones de positivos y cerca de 2,3 millones de fallecidos. Estados Unidos es el país más afectado de la región y la mitad de los positivos prácticamente están en Latinoamérica, donde las naciones con más contagios son Brasil, Argentina, Colombia y México. Repasando por regiones, tras América sigue Europa con casi 73 millones y medio de contagiados y cerca de 1,4 millones de fallecidos. A continuación, las cifras del sudeste asiático casi se reducen a la mitad, 43,6 millones de casos y unos 685.000 muertos por COVID. El Mediterráneo oriental supera por su parte los 16 millones de casos, el Pacífico occidental los 9 millones y África los 6, mientras que en fallecidos en estas regiones son casi 300.000 los que se producen en el Mediterráneo oriental, 150.000 en África y 125.000 en el Pacífico occidental. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos, cerca de 44 millones y medio de casos son los que presenta, después India, que sobrepasa los 34 millones, y Brasil en tercer lugar por encima de los 21 millones y medio. El siguiente, ya muy lejos, es el Reino Unido, ya que tiene menos de 8 millones y medio de casos positivos. En número de fallecidos por países, Estados Unidos también va en cabeza, sobrepasa los 715.000, Brasil está en torno a los 600.000, India supera los 450.000, México oscila alrededor de 283.000 y a continuación, algo más lejos, Rusia y Perú con casi 225.000 y 200.000 muertes por COVID respectivamente. Y nos queda por saber los datos de vacunación. La última cifra oficial habla de que ya se han administrado en el mundo más de 6.544 millones de dosis. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Y sobrevivientes al cáncer de mama llaman a las mujeres, también a los hombres, a realizarse autoexploraciones. La detección oportuna del cáncer de mama es la diferencia entre la vida y la muerte, entre una buena calidad de vida o una lucha difícil, costosa y dolorosa. Especialistas reiteran que la autoexploración mamaria, la revisión clínica y la mastografía son importantes para detectar el cáncer de mama a tiempo. Patricia Ayala Ortuño tiene 52 años y hace 11 años le diagnosticaron cáncer de mama. A sus 41 años se detectó una bolita entre su axila y mama e inmediatamente acudió al médico. En una ocasión, al estarme poniendo mi pijama, me encontré una bolita entre la axila y la mama. Conociendo yo mi cuerpo, me di cuenta que algo no estaba bien y decidí ir al médico. Fui con una doctora y me realizó un eco mamario. Al estar revisándome se dio cuenta que algo no estaba bien y me derivó al Instituto Jalisciense de Cancerología y me dijo que ahí me iban a hacer los estudios pertinentes. Asistí ahí y ellos me realizaron ya la primer mamografía, otro eco mamario y con lo que encontraron el oncólogo me dijo que era necesario hacer una biopsia. Hicieron la primera biopsia y los resultados salieron negativos. Pero como la bolita era un poco grande, entonces el doctor dijo que era mejor programar una cirugía ambulatoria y retirar esa bolita y mandarla a analizar. Entonces me la hicieron y el 21 de mayo del 2010 me entregaron los resultados, se los llevé al oncólogo y él dijo que habían salido positivos a malignidad y que era necesario hacer una mastectomía y después continuaríamos con tratamientos diferentes que él me iba a ir indicando. El 14 de junio del 2010 me hicieron la mastectomía y retiraron 14 ganglios. Desde esta experiencia, Patti se dedica a concientizar a las mujeres, aunque sean jóvenes, a revisar sus mamas cada mes. Las motiva a conocer su cuerpo. Gracias a la detección oportuna y a que yo conocía mi cuerpo, fue que pude darme cuenta a tiempo que algo no estaba bien. Yo les invito a los jóvenes, a las señoritas, que se autoexploren. El cáncer de mama ahora está dando en etapas muy tempranas.
Hay jovencitas de 20 años, 22 años con un cáncer de mama, y también hay hombres ya con cáncer de mama. El riesgo más alto que tenemos como mujeres es precisamente el ser mujeres, pero también el hombre, porque tiene mamas, también le da cáncer de mama. Entonces yo les invito a hacerse su autoexploración, a que conozcan su cuerpo, y cualquier cambio, por más pequeño que éste sea, es importante visitar al médico y decírselo. Reiteró que la detección oportuna salva vidas, informó Rocío López Fonseca. Nos da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a la doctora Arcelia Varela. Ella es oncóloga, ginecóloga también. Nos acompaña de nueva cuenta en este espacio. Como siempre, doctora, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Belén. Un placer estar aquí con ustedes, pues poniendo un granito de arena en estas recomendaciones que son tan importantes para salvar vidas de mujeres. Claro. El cáncer de mama sabemos que ocupa actualmente la causa número 1 de mortalidad. Cuando yo me hice oncóloga, cuando yo empecé prácticamente de estudiante a ir a la clínica de cáncer de entonces, ahí en el Hospital Civil, por la calle de Hospital, lo que nosotros veíamos como causa número 1 de muerte era cáncer de cérvix. Y poco a poco fue cambiando hasta tener ahora cáncer de mama como causa número 1, y empezar a verlo en mujeres tan jóvenes como de 25 años en adelante. Qué bueno que lo menciona, doctora, porque es importante revisar lo que ha pasado a lo largo del tiempo con el cáncer, particularmente en las mujeres. Hoy lo dedicaremos al cáncer de mama porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad y porque queremos salvar vidas. Y efectivamente tiene toda la razón. Anteriormente el cáncer de cérvix o cérvico-uterino, que era la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, y se atribuía a la falta de atención médica o de la realización de los Papa Nicolau. Empezaron una campaña muy intensa en nuestro país, suponemos que en el resto del mundo también, y fue así como se obtuvo una disminución. Sin embargo, doctora, me parece que hay una diferencia entre este cáncer y el cáncer de mama. Y usted me lo decía en este corte, los estilos de vida. Anteriormente era por falta de un examen médico, pero hoy estamos hablando de muchos otros factores, doctora. Son muchísimos los factores de riesgo, pero consideramos marcadamente 3 factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo biológicos, tenemos factores de riesgo de estilo de vida y tenemos factores de riesgo, muchos que no podemos cambiar, los que corresponden a tu vida sexual, por ejemplo. Entonces, el estilo de vida es es nuestra única bandera de salvación dentro de las medidas de prevención que nos pueden rescatar de un cáncer. Porque si hablamos de ese 10% de factores genéticos con las modificaciones del BRCA1 y 2, son absolutamente inmodificables. O sea, ahí no podemos hacer nada. Más que, pues, vigilancia estrecha a tus senos, que ya lo vemos un poquito más adelante. Luego tenemos de estos, tenemos tu evolución, la evolución de tu sexualidad, o sea, tu menarca, tu primera menstruación, el tiempo que vas a pasar menstruando. Ese estímulo continuo causa tantos cambios en los senos, mes con mes, inmodificables. Solo se descansa el lapso que estás embarazada. Y si tuviste tu hijo después de los 30 años, es un factor de riesgo. Si además no lactaste, es un factor de riesgo. Entonces, estos a veces no son modificables debido también a nuestro estilo de vida. Claro. ¿Me permite hacer una pausa, doctora? Y regresamos con esos detalles. Con ese tema, claro. Gracias, vamos a la pausa. Cáncer de mama, la principal causa de muerte entre las mujeres mexicanas que mueren a consecuencia de un cáncer. Y bueno, lamentablemente esas muertes siguen ocurriendo. Pero ¿qué sucede
cuando esta situación, la presencia del cáncer de mama, se da en medio de una pandemia como COVID-19. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta la siguiente historia. En este segundo año de pandemia, Leicia fue diagnosticada con cáncer de mama a los 36 años. Fue detectado de manera temprana. El mes pasado corrió 10 kilómetros para recaudar fondos para la asociación Macmillan Cancer, que ha sido un apoyo constante. Luego de la cirugía, radioterapia y mucho apoyo de los Servicios Nacionales de Salud del Reino Unido, está en camino de la recuperación. Pero no todos tienen tanta suerte. Las mujeres negras tienen el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama avanzado en comparación con las mujeres blancas, probablemente debido a la baja sensibilidad de los síntomas. Es por eso que en este mes de la concientización sobre el cáncer de mama, ella compartió su historia para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la exploración y buscando ayuda cuando se necesita. 1 de cada 7 mujeres serán afectadas por el cáncer de mama en su vida. Por ello, las autoridades recuerdan que la exploración regular y la detección temprana salvan vidas, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con la doctora Arcelia Varela, oncóloga, ginecóloga. Doctora, antes de irnos a la pausa, nos explicaba cuáles son los factores de riesgo para contraer un cáncer de mama. Hablaba de la situación genética, de los factores sexuales, el inicio de la menstruación y suponemos también la actividad sexual. Doctora, ¿tiene algo que ver o no? No realmente la actividad sexual, más bien los embarazos. Que permiten así como un relax del estímulo estrogénico a la mama, de los cambios. Los embarazos sí, la lactancia, eso sí se consideran como factores protectores. La actividad sexual no tiene ninguna relación. Nuestro ciclo menstrual somete a las mamas en forma natural a diversos cambios adaptativos a la maternidad. Entonces, de pronto no nos embarazamos. Y hablando de factores de estilos de vida, pues no embarazarse forma parte, junto con la obesidad, la ingesta libre de carbohidratos, la grasa periférica que se aromatiza y se convierte en un tipo de estrógeno que sobreestimula los senos, una menopausia tardía. Estos factores de riesgo pues se combinan y aumentan nuestro riesgo de tener un cáncer, independientemente a veces de que tengamos o no cambios en el gen BRCA1 y 2, que bueno, está comprobado que son menos los casos por herencia que los esporádicos. O sea, un 90% de los cánceres se supone que entran en el rango de los esporádicos. Pero bueno, yo no me confiaría. Sí. Claro. Ahora, doctora, lo mencionaba usted ya, el hecho de ser mamá después de los 30 años, ¿por qué representa un riesgo? Es por el tiempo que con los ciclos menstruales se estimulan los lobulillos y los conductos mamarios. Cada vez que inicia un ciclo menstrual, hay un estímulo estrogénico que prolifera, que hace que crezcan esas unidades lactógenas y que tengan muchos cambios por efecto estrogénico. Luego viene la progesterona y hace otro tanto para preparar esos senos para la lactancia. Y nosotros no nos embarazamos. Y así pasan años y años y años de sobreestímulo mamario. ¿Sí? Y de pronto tenemos un hijo después de los 30 y nuestros senos descansaron de ese estímulo, el lapso en que estuvimos embarazadas, el lapso en que dimos pecho, el lapso en que alimentamos a un bebé. Entonces, por eso se convierte en un riesgo, porque es una estimulación continua al seno, al igual que una menopausia tardía. Claro. Y una menarca temprana. Es decir, que si damos un descanso con estos embarazos, a esta sobreestimulación... Podría ser protector. Podría ser. Y máxime si estos descansos no son solamente uno, tal vez 2 o 3 descansos. O de los 20 a los 30 cada 2 años. Exacto. Sí, claro. La edad reproductiva ideal es de los 20 a los 30 años y el espacio entre un bebé y otro es adecuado cada 2 años. Y lactamos un promedio de 8 a 12 meses. Ese sería un espacio protector, ese sería un espacio. Vemos las estadísticas inversas en cáncer de cérvix, pero en mama vemos a las mujeres que tuvieron muchos hijos, que lactaron muchos hijos, que tienen menos
incidencia de cáncer de mama que las que están congregadas en algún lugar por ahí y no tuvieron hijos, 0 hijos, y aumentan las estadísticas. Doctora, usted decía, hay factores genéticos y de nuestro organismo que no podemos cambiar. Lo que sí, o modificar en algún momento, lo que sí se puede es cambiar los estilos de vida. Nuestros estilos de vida cambian nuestro pronóstico de vida, cambian la presencia de enfermedades degenerativas y cambian la presencia de cáncer. Entonces, si desde la infancia nosotros educamos y nos educamos para una dieta balanceada, que no tenga tantos carbohidratos, que no sea tan alta en carbohidratos, que no nos permita subir tanto de peso, aumentar nuestra masa corporal, nuestra grasa corporal, entonces esto sí puede modificar el nivel de estrona que circula por nuestro organismo y que estimula nuestros senos. Esto sí lo puede modificar. Entonces, nuestros estilos de vida saludables, hacer ejercicio, dejar el sedentarismo, sí modifican de alguna manera la presencia de cáncer de mama. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, las pacientes que se han sometido a oforectomía y que reciben una terapia hormonal de reemplazo regulada, bien vigilada, se supone que también pueden tener cierto factor protector. No así las mujeres que han recibido anticoncepción durante más de 5 años, hormonal combinada, o terapia hormonal de reemplazo, más de 5 años, combinada. Esto se califica como factores de riesgo agregados. Pero sí, la obesidad es un factor de riesgo. El exceso de grasa en el organismo. El exceso de grasa periférica. Y no tiene que ver tanto con lo que pasa con otros órganos, con la grasa, que los presionan, entonces dificulta su trabajo, sino más bien con la estimulación de nueva cuenta hacia las mamas. Con la aromatización de estrógeno, con eso. Y sabemos que la obesidad, bueno, es un factor de riesgo para otras muchas enfermedades y que efectivamente, como decías tú, puede infiltrar el hígado, podemos tener grasa visceral que complique nuestro funcionamiento, pero en este momento no se trata de eso. Claro. Sí, doctora, y tendremos que empezar por lo básico. Y pareciera que es sencillo, pero hay mucha gente que no lo sabe. Por ejemplo, ¿qué alimentos se consideran carbohidratos? ¿Y cuáles se convierten en grasa que no necesariamente es que los comemos libremente? Y que no los quemamos. Y no los quemamos. Ante la ausencia del ejercicio. La verdad es que es difícil para la población general obtener el conocimiento de diferenciar una grasa. Tú dices, bueno, pues está bien, dejo de comer carnitas, chicharroncitos y choricito y dejo de ponerle mantequilla, y mayonesa y crema a mis cosas y dejo los lácteos porque se oye por todas partes que es grasita. Ok, pero me permito entonces comer harina porque esa no es grasa, ¿sí? Y la realidad es que tenemos un maravilloso cuerpo que todo lo que nosotros nos comemos lo convierte en triglicéridos y los triglicéridos llegan a ser más peligrosos que el colesterol. Y entonces estos triglicéridos están satanizados, son buenos porque son nuestras reservas. Nuestro hígado los va a tomar, los va a metabolizar y nos va a dar energía en caso de necesidad, pero nunca tenemos necesidad. Nunca le demandamos al cuerpo que accione. Nunca le demandamos eso. Entonces nosotros seguimos comiendo, disminuimos las grasas, pero comemos libremente una cantidad alta de nutrientes que luego nuestro hígado convierte en triglicéridos, los guarda, y estos triglicéridos circulando nos dan la posibilidad de hacer ateromas también. Claro. Y grasa guardada que puede ser aromatizada y que puede ser transformada en estrona y estimular los senos. Y es que no es tanto en este caso lo que comemos, sino las cantidades y cómo quemamos estas grasas. Una sugerencia muy adecuada es que busquemos un consejo nutricional o que nos preocupemos por leer páginas de consejería nutricional. Vamos a encontrar que comer libremente, como lo hacemos ahora, llevar una vida muy relajada en cuanto a nutrientes, sin hacer ejercicio,
no nos permite gastar lo que nos comemos. Yo les digo que esa energía que nosotros ingerimos, hay que mover los músculos para gastarla, porque si no se va a guardar. Y ahí se va a quedar. Si somos sedentarios, ahí se va a quedar. Y es mucho más fácil guardarla que gastarla. Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa y regresando, si le parece, hablamos de cómo han evolucionado los tratamientos para el cáncer de mama. Cada vez hay más esperanza de vida, sin embargo, la recomendación sigue siendo la misma: entre más temprano, mejor. Con esto regresamos, si le parece, doctora. Vamos a la pausa. COVID-19, esta pandemia provocó retrasos en las detecciones de cáncer de mama en el mundo, según los especialistas. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, cabe recordar que esta enfermedad es la principal causa de muerte en las mujeres mexicanas y es de las principales causas de deceso en el mundo. En el planeta, durante el año pasado, afectó a más de 2 millones de personas y provocó la muerte de 685,000 mujeres, por lo que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es reducir su mortalidad en un 2.5% anual para evitar 2.5 millones de muertes en los próximos 20 años. La pandemia por la COVID provocó que las fuerzas del sistema de salud se enfocaran en combatir a la nueva enfermedad y se dejara de lado otras tan importantes como el cáncer de mama. Los expertos coinciden en que la consecuencia más grave provocada por la emergencia sanitaria ha sido la pérdida de actividad en la prevención, por ejemplo, en las citas para realizar mamografías, ya sea por miedo de las mujeres en acudir a revisión o porque los hospitales se reconvirtieron para atender a pacientes COVID. Una prueba fundamental para detectar estadios precoces en la enfermedad y aumentar las opciones de curación por cáncer, que actualmente están en un 80% de los casos diagnosticados de forma temprana. La pandemia provocó que algunas personas fueran diagnosticadas de manera tardía, pero cabe destacar que no bajó el número de pacientes. Así lo demostró la cuenta de alto costo del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. En el registro administrativo de las entidades aseguradoras se reportaron entre 2019 y 2020 6.550 casos nuevos de cáncer de mama invasivo. Estiman que en Colombia se registran en promedio 24 casos de cáncer positivos al día, es decir, unos 8.760 diagnósticos anuales, y más de la mitad se detectan en estados avanzados. El miedo al COVID afectó la asistencia a controles y consultas, informó Rocío López Fonseca. Regresamos con la doctora Arcelia Varela, oncóloga, ginecóloga. Doctora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre cómo han evolucionado los tratamientos para, tratar el cáncer de mama. ¿En qué momento estamos de los tratamientos para curar cáncer de mama? Hay muchos avances en estos tratamientos, todos se determinan en base al estadio evolutivo en el que encontramos el cáncer. Entonces, pues justamente por eso nos preocupa, por eso queremos que todas las mujeres estén informadas de la importancia que tiene detectarlo a tiempo. Un estadio evolutivo temprano te permite a veces ni siquiera hacer una cirugía radical, te permite a veces conservar parte del tejido mamario y bueno, estéticamente seguirte viendo bien, aunque no es lo más relevante es conservar la vida, pero bueno, detectar un tumor en tiempo. ¿Y cómo ha evolucionado? Bueno, yo me formé en los años 80 y una mastectomía radical con linfadenectomía era lo que hacíamos normalmente en una paciente que tenía un diagnóstico de cáncer o de una tumoración que habitualmente, pues, la mayor parte de las veces, arriba del 50% la encontramos con tumores arriba de 3 centímetros. Entonces, tenemos estos datos y sometemos a la paciente a una biopsia de cielo abierto. Hoy en día los diagnósticos se pueden hacer y entonces también se hacían con un trucut. No está indicado muchas de las veces biopsia de aguja fina, pero un trucut. ¿Qué es un trucut? Un tipo de aguja que nos da un poquito más de tejido.
poquito más de tejido, y si lo podemos guiar con un ultrasonido o con una mastografía, ayudados por un profesional de la radiología, bueno, un patólogo nos va a dar la clasificación del tipo de cáncer con el que estemos tratando. Al inicio también platicábamos del carcinoma lobulillar y los riesgos que tiene el carcinoma lobulillar de presentarse en la mama contralateral. Parte de los riesgos que no podemos modificar es cuando una persona ya tuvo un cáncer o tuvo una hiperplasia ductal severa, pues evidentemente sigue teniendo como un tercio más que el resto de la población de riesgos de tener en la mama contralateral la aparición de un nuevo cáncer, y se da y se ve. Hablando de los tratamientos, bueno, iniciamos primero por hacer un diagnóstico y un estadiaje, y esto nos va a hacer clasificar el riesgo de avance de la enfermedad, y una vez que tenemos clasificado este riesgo, decidimos el tratamiento, que como te comentaba puede ser una cirugía con una linfadenectomía, puede ser la extirpación del ganglio centinela y un tratamiento con quimioterapia para poder reprogramar después una cirugía. Y luego hay estudios inmunológicos que nos dicen si el paciente y el cáncer son dependientes del estrógeno, dependientes de la progesterona, o si el factor de crecimiento tumoral humano, el HER2 new, es el que está dándonos ese pronóstico. Es decir, cómo se alimenta cómo se alimenta y cómo crece y qué posibilidades tiene de seguir adelante. Entonces, una vez que tenemos todo este estudio especializado, se va a decidir el tratamiento que se puede dar. Y por supuesto que pues existen muchos medicamentos en la gama de formas de tratar este padecimiento que pueden ser exitosos, pero cualquiera de ellos que nosotros elijamos para esta paciente, entre el equipo multidisciplinario que se encarga de tratar este cáncer, elija, y este equipo multidisciplinario incluye la dietista, incluye la nutrióloga, incluye el cirujano oncólogo, el oncólogo médico que va a determinar cuál es el estado de este paciente, qué medicamentos me soporta, qué medicamentos no, y pueda de esta manera diseñar un esquema de manejo. Claro. Ahora, doctora, sabemos que cada caso es muy particular. Sin embargo, ¿cuál debería de ser, en términos generales, el procedimiento para un buen diagnóstico? Escuchábamos ya un caso que nos presentaba nuestra compañera Rocío López Fonseca, donde la paciente se detecta una bolita en una autoexploración, va a su médico, le piden hacer una biopsia, la biopsia sale negativa, pero el médico aún así decide ir más allá, extirpar la bolita para poder analizarla con mayor profundidad, y entonces descubren que efectivamente se trataba de una célula cancerígena. En este sentido, ¿cuál tendría que ser, digamos, un buen procedimiento para errar menos en los diagnósticos? Muy interesante tu pregunta, porque el diagnóstico clínico está hecho en base a una historia clínica, a una buena exploración, a la autoexploración, que está indicada a partir de los 20 años, pero que yo recomiendo a las mujeres desde la adolescencia empezar a conocer sus senos. Muy bien. También sabemos que hay estudios de screening en donde vamos a hacer ultrasonidos hasta antes de los 40 años o hasta que no aparezca un riesgo. Y si tenemos herencia, y si a alguien en la familia le dio cáncer de mama en una determinada edad, bueno, desde 10 años antes de la edad de que le dio a ella, voy a empezar a cuidarme yo, a buscarlo yo. Y este screening, pues se puede hacer con el ultrasonido, se debe hacer con una mastografía, se debe de hacer a veces con una tomosíntesis y un ultrasonido agregado, y eventualmente se puede requerir inclusive una resonancia. Hablemos de biopsias. Lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser el estudio histopatológico, el que nos va a decir si es un adenocarcinoma ductal, si es un lobulillar, si es infiltrante, si es un in situ, dependiendo de las medidas y las características de los cambios celulares, porque finalmente definimos el cáncer de mama como cambios en las células de los conductos, cambios en las células lobulillares que no están bien, que son anormales y que además están haciendo multiplicaciones, el pleonasmo, y están creciendo
esa masa tumoral día a día. Y a veces cuando lo vemos, tiene ya 5 o 10 años con nosotros. Es difícil dar con él. El por qué suceden estas cosas, lo hemos vivido. No es fácil diagnosticar clínica y radiológicamente un cáncer. Por lo tanto, queda descartada la biopsia de aguja fina. ¿Por qué? Porque vamos a obtener muy poquito tejido. Simplemente es cuestión de sentido común ver cuánto mide una agujita que vamos a meter y que vamos a sacar. ¿Sí? Y si no estamos bien dirigidos por un radiólogo, si no localizamos exactamente el punto donde se puso el marcaje, porque los radiólogos nos ponen una marquita ahí, una anclita o un marcaje que ellos nos ponen en donde ven la zona que podría ser tumoral, si sospechamos que no es ahí donde es la biopsia, bueno, yo te comentaba que la escuela que yo tengo es de los 80s con el doctor Sergio Arias, con el doctor Gómez Romo, con gente de reconocida experiencia que fundó el Instituto Jalisciense de Cancerología y que pues con ellos aprendimos que nada sustituye una biopsia excisional a cielo abierto o una cuadrantectomía. Es tu vida la que estamos tratando de rescatar, no podemos equivocarnos. Y pasa, hay muchos casos como este que nos presentaron, en donde sucede que quitamos una bolita y no era la tumoración que nosotros queríamos quitar. Y el patólogo nos dice, no es cáncer. No es cáncer lo que le mandamos. Sí era cáncer lo que mi paciente tenía y lo vamos a ver cuando esta tumoración sigue creciendo. Eso hace invaluable una cuadrantectomía si tu oncólogo te la solicita y tu cirujano la cree conveniente. Esto es pues lo que hace que hagamos biopsias a cielo abierto, biopsias en sala de operaciones, ¿sí? Localizando ese tumor mediante un marcaje que nos está dejando el radiólogo en la zona que él vio espiculada, en la zona que él vio a lo mejor de bordes irregulares, a lo mejor vio un ganglio, un Virard 4, un Virard 5, que es otra forma que tenemos de identificar masas sospechosas en algún momento. Y entonces ellos nos sugieren, si a nosotros no se nos ocurrió, que por supuesto no es así, poner un marcaje, poner una anclita ahí. Ya, para que no se pierda. Para que no se pierda, porque tenemos otro factor importante detectando cánceres, las mamas densas. Claro. Las mamas no es el tamaño, no es la talla de tus senos, es el tejido que compone tus senos, qué tan denso es, qué tan grueso es. A veces oculta esas pequeñas lesiones, claro, que están por ahí. Doctora, es decir entonces que los diagnósticos de los radiólogos son fundamentales para los pasos que tendrá que dar. Y aquí me gustaría también hacer un muy breve paréntesis, doctora. ¿Quién es el médico que sigue? Porque regularmente las mujeres llevan estos estudios a sus ginecólogos. ¿Deberían llevarlos a un oncólogo o oncóloga? La recomendación de nosotros es que los debe de evaluar un radiólogo. O sea, vas a hacerte un estudio de mamas, que sea un radiólogo con experiencia en mama o con una subespecialidad en mama. Luego, es dificilísimo para ellos también encontrar esas manchitas espiculadas, esos cambios de densidad, etcétera. Es dificilísimo también para ellos. Luego de esto, que tu historia clínica sea perfectamente bien analizada. Ginecólogos están perfectamente preparados para ver esto. Están perfectamente preparados y normalmente ellos también saben que se trabaja en equipo y tienen a un oncólogo en su equipo. Y puede usted, si su médico de confianza es un ginecólogo, acudir a él a que le haga su exploración anual. ¿Sí? Puede hacerlo definitivamente. Claro, si tiene a su alcance o por alguna razón usted es paciente del instituto o de la clínica de mama, acuda donde todo el tiempo vemos mama. Sí, pero su ginecólogo puede hacerlo, su médico general puede hacerlo. Doctora, vamos a hacer la última pausa, regresamos. Claro que sí. Vamos a la pausa.
esta pandemia de COVID-19, se han retrasado lamentablemente también los tratamientos para los pacientes con cáncer. De acuerdo a este estudio que nos presenta Elizabeth Ortiz, 3 de cada 10 encuestados reportaron retrasos en tratamientos contra el cáncer. Del 28 de abril al 7 de junio, más de 600 personas contaron de qué manera la COVID-19 había afectado su tratamiento del cáncer de mama en una encuesta que breastcancer.org realizó por Internet. El informe especial El impacto de la COVID-19 en el tratamiento del cáncer de mama señala que 32% reportó retrasos en diversos tratamientos. 5% informó que hubo retrasos en terapias de radiación y mastectomías. 30% de las personas decidió retrasar el tratamiento por preocupación con la COVID. 11% indicó que el COVID-19 afectó su deseo o capacidad de recibir una segunda opinión. Más de la mitad usó la telemedicina. Las reconstrucciones se pospusieron no solo para ahorrar recursos en el hospital, sino también para proteger a las pacientes, señaló la cirujana oncóloga de mama de Mainline Health en Wynnewood, Pensilvania, Robin Sioka. Las personas que deberían comenzar a recibir quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia o terapia dirigida, o que debían continuar con alguno de estos tratamientos, pudieron hacerlo mayoritariamente sin retrasos. En algunos centros oncológicos, los pacientes se sometían a una prueba de COVID antes de su tratamiento. De resultar positiva, no recibían quimioterapia hasta ser negativas a la infección. Además, en algunas clínicas se instalaron consultorios junto a la acera para que las personas recibieran servicios como inyecciones y extracciones de sangre en el auto, informó Elizabeth Ortiz. Doctora, recuerdo que estamos en este día, en la charla con la doctora Arcelia Varela, oncóloga, en este día que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama. En algún momento mencionó usted, doctora, el caso de aquellas mujeres sobrevivientes de cáncer y que hay que estar vigilando, por ejemplo, si tuvo cáncer en una mama, que no vaya a aparecer después en una segunda mama. Y me hacía recordar algunos casos de mujeres sobrevivientes que conozco, cercanas, que lamentablemente el temor de que reaparezca el cáncer está ahí siempre latente. Ellas lo saben. En oncología nosotros no le ocultamos ninguna información a la paciente. Y estamos muy pendientes de que no se malinterprete una frase como, por ejemplo, en este momento ya no hay cáncer, porque la paciente puede irse y podemos dejar de darle seguimiento y ella sigue teniendo riesgos. No hay que olvidar que las pacientes que ya tuvieron un cáncer en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso hablamos de mama, tienen mayores riesgos de desarrollar otro. Entonces, estas pacientes y todas las mujeres deberíamos seguir haciéndonos estos chequeos cada año. Y bueno, de las variedades histológicas, el carcinoma lobulillar, por ejemplo, decíamos que tiene pues mayores posibilidades de ser contralateral y multicéntrico. Entonces, esto, si lo unimos a otros tipos de estudios, nos hace tener estas pacientes más vigiladas y nos hace pedirles que no se despeguen de su centro de atención especializado. Cuando yo fui estudiante muy joven, me llamaba la atención, en aquellos tiempos la gente comía cápsulas de víbora de cascabel para evitar y para tratar el cáncer. La gente tomaba unas ampolletas que les vendían en la frontera con Estados Unidos y para calmar su cáncer, así como después la gente hacía peregrinaciones a tomar agua de tlacote, ya recordarás. Todos estos remedios mágicos en oncología no se los prohibimos. En oncología dejamos que el paciente haga todo lo que él considere que le puede dar tranquilidad psicológica y prácticamente le suplicamos que no abandone su tratamiento con nosotros. Por si las dudas sí sirve, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque la mente es mágica y porque necesitamos contar con la voluntad de ese paciente para poder brindarle mayor calidad de vida, para poderle detectar en algún momento tempranamente o un nuevo tumor o una metástasis a distancia que a veces sucede. Acaba de tocar usted un punto también muy relevante, doctora. Hemos hablado ya de cómo qué factores pueden provocar cáncer de mama. Hoy estamos hablando particularmente del cáncer de mama.
¿Cómo podemos diagnosticarlo a tiempo? ¿Qué tratamientos existen? ¿Qué podemos hacer para contribuir a evitar que desarrollemos un cáncer de mama? Y en este punto que ya casi concluimos, doctora, pues reconocer a todas estas mujeres que son sobrevivientes, que lamentablemente por cualquier razón no pudieron diagnosticarlo a tiempo, no pudieron detenerlo a tiempo, y que han tenido que pasar procesos muy dolorosos, pero que afortunadamente siguen con vida. Y todo nuestro reconocimiento, porque sabemos que es una batalla emocional, usted lo acaba de mencionar y a esto quería llegar, muy fuerte. El acompañamiento, la solidaridad, la empatía que debemos de tener con estas mujeres debe ser muy alto, doctora. Definitivamente mi admiración y respeto para todas estas mujeres que lidian cada día con sus miedos, con su enfermedad, que festejan los éxitos chiquitos que van teniendo en su vida. Y bueno, mira, se les trata de apoyar. En UDG soy parte del cuerpo docente de UDG, tratamos de estar siempre presentes con esos apoyos, con charlas, con pláticas. Nada menos pues el doctor Raúl Villarroel Cruz estuvo haciendo un reconocimiento y un apoyo y una rifa de mastografías ayer en el Agua Azul, y tratando de manejar, hablando de los procesos emocionales, tratando de platicar con estas mujeres acerca de cómo viven su sexualidad, cómo es su integración de nuevo a sus familias y el cáncer de mama. Es pesadísimo. Es que es una ola que golpea todos los frentes de la mujer, doctora. Es la parte médica, la parte de nuestro organismo, pero es la parte emocional, pero aparte es nuestra apariencia física también, que luego golpea en la autoestima de las mujeres, en su seguridad. Leía yo una reseña de una mujer periodista que, pues mis respetos también, ella hablaba del cáncer de mama lobulillar, y de cómo lidiar con él en familia, y cómo reapareció de nuevo cuando tenías la lucha ya ganada, y ella, a propósito de lo que simbolizan las glándulas mamarias en nuestra vida como mujeres, en la sociedad y en el proceso reproductivo, ellas están hechas para amamantar a nuestros hijos, y lo sabemos. Ellas forman parte de nuestra apariencia física, de nuestra estética. Vivimos todo el tiempo pendientes de nuestros senos y con el miedo de que les dé cáncer de mama. Entonces, autoexploración importantísima, no salva vidas, no alarga, detecta a tiempo. Y la cadenita de acciones que siguen a esta detección temprana es lo que salva vidas. Evitar el cáncer de mama, evitarlo en la medida de los factores que tienen cambio. Sabemos que otros no los vamos a poder evitar, sabemos. Entonces, bueno, una alimentación saludable, dejar la vida sedentaria y hacer ejercicio, la autoexploración. Si tengo más de 40 años, mi mamografía. Si tengo menos, entonces mi ultrasonido, mi revisión profesional una vez al año, etcétera. Esas medidas que todo el tiempo estamos nosotros fomentando y estamos dando. Y yo tengo un cariño muy especial por todas estas mujeres sobrevivientes que, híjole, le echan ganas, ¿no? Le echan ganas y siguen adelante, y ellas sí verdaderamente tienen una normalidad nueva. Exacto, una nueva oportunidad de vida, también un nueva renacer oportunidad de vida para muchas de ellas. Doctor, antes de despedirnos, ¿la mamografía cada cuánto tiempo para las mujeres mayores de 40 años? Es recomendable que se haga cada 2 años, pero debido a que hay a veces esos tipos de errores de los que platicábamos, esa dificultad diagnóstica, yo la recomiendo, y los oncólogos la recomendamos, una vez al año a mujeres arriba de 40 años. Sí, podemos hacerla cada 2 años. Cabe que yo le recuerde a usted que la radiación que recibe en sus senos es mínima. Es el equivalente a 7 días de andar usted caminando por ahí en la playa, pasándola súper bien. Entonces, no le va a dar un cáncer por la radiación de su mastografía. Su radiólogo va a ser muy cuidadoso, y sí, en cambio, puede salvarle la vida. Claro que sí. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por compartirlo con nosotros. Gracias. Belén Zapata, muchísimas gracias a ti, un placer estar aquí.
Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a este programa que hemos dedicado a las sobrevivientes y lamentablemente también a aquellas guerreras que perdieron la batalla contra el cáncer. Las recomendaciones, la información ya la tiene. Gracias, nos vemos en la siguiente emisión.